Hola, mi nombre es Salvaluz Robles Mendoza. Soy académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Resido en la Ciudad de México y pues me describo, soy una mujer de 58 años, con cabello corto, negro, uso lentes, estoy de tez blanca y bueno, estoy vestida con una blusa violeta y el día de hoy estoy para que podamos platicar sobre las enfermedades raras y cómo fui acercándome a esta temática, básicamente por una cuestión personal, aunque he estado trabajando en el área de la discapacidad y de la educación especial desde hace 30 años. No había vivido una cuestión personal hasta que mi hijo, hace 3 años aproximadamente, tiene una enfermedad rara que se llama Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad que en mi país son dos en 10,000 habitantes, lo cual hace difícil que pudiéramos tener elementos de antecedentes para conocerla, ¿no? Y básicamente afecta el sistema nervioso en las neuronas motoras y por tal entonces la movilidad se va limitada y todo lo que tiene que ver con el aparato musculoesquelético. Nos encontrábamos en un congreso en Paraguay y no estábamos en México y él empieza a sentirse mal desde el avión, cansado, fatigado, y cuando llega allá lo que quiere pues es dormir, descansar. Pensamos que era el viaje porque tuvimos una parada, se puede decir, en el avión por un traslado en Brasil, y bueno, con eso pensamos que había ahí un cansancio y cada vez que él dormía y se paraba, ya no tenía movimiento. Inició sin movimiento en los brazos, después ya no tenía movimiento en las piernas, de tal manera que dejó de caminar y posteriormente pues ya no sentía el cuerpo. Entonces tuvimos que ir a un hospital pediátrico porque era menor de edad en ese momento y implicó que tuviera que internarse. Entonces tuvimos un buen diagnóstico inmediatamente, un buen médico neuropediatra que pudo saber exactamente lo que le estaba sucediendo y con la misma regresamos a México con el apoyo del seguro del avión y al regresar a México estuvo en un hospital de especialidades para que pudiera manejarse los medicamentos necesarios y todas las condiciones de transfusiones de sangre y además lo que implicaría la rehabilitación nuevamente del movimiento. Esta rehabilitación hacía que por ser menor, pues siempre estuviera a cargo su papá o yo de él en particular en el hospital y el movimiento que implicaba volver a enseñarle a caminar, volverle a enseñar a manejar las manos, ¿no? A tener que ocupar nuevamente sus manos para comer, para poder agarrar las cosas y demás, ¿no? Y bueno, fue más o menos un año que estuvimos en trabajo de rehabilitación y hoy por hoy él ya puede nuevamente hacer su vida independiente, pero bueno, sabemos en ese momento nos empezamos a vincular con asociaciones que trabajaran las asociaciones relacionadas con la enfermedad rara del Guillain-Barré y entonces empezamos a ver que era una enfermedad que no tiene un antecedente básico de saber por qué sucede, que es una de las características importantes de las enfermedades raras o poco frecuentes. El no saber la etiología y el que haya respuestas distintas en cada una de las personas, lo que hace difícil pues tener un seguimiento específico. Él entra a un protocolo médico, puesto que eran muy pocos los casos que se tenían en el país, pero que sin embargo se sabía que en Latinoamérica ya había algunos elementos de pandemia en ese sentido en Perú, por ejemplo, y en otros países que pareciera ser que estaba llegando a México y que por eso implicaba que él estuviera en protocolo. Fue un éxito, realmente hubo mucha
participación médica, hubo mucha participación de su papá y mía para poder hacer que él volviera a tener su vida independiente. Hoy por hoy entró pues a la universidad, puede seguir haciendo su vida independiente, la motricidad la tiene sin ningún problema. Y bueno, lo importante de esta experiencia es cómo los contextos en el cual uno se puede vincular con otras personas que se encuentran en la misma enfermedad, pues hace que haya primero un buen diagnóstico oportuno e inmediato, que creo que es algo que tenemos que cuidar mucho en una enfermedad rara, el no dejar mucho tiempo pasar y el que haya diagnósticos acertados de acuerdo a lo que implica la sintomatología de la enfermedad. Dos, los apoyos emocionales. Los apoyos emocionales, él en ese momento tenía una novia y esa novia fue fundamental para que él saliera adelante. Lo amorosa, la participación frente a él, la cuestión de apoyo, de motivación, hizo que él saliera adelante y que se propusiera que él podía volver a ser y volver a caminar y volver a ser la persona que es. Y eso es muy importante. Esta parte psicológica que se nos olvida de las enfermedades, en donde pues el sistema anímico tiene mucho que ver para que hubiera una rehabilitación adecuada y además para que hubiera una motivación alta y poder en este caso vincularse nuevamente en sociedad, ¿no? Y tres, el apoyo de la red social, ¿no? Es muy importante que en la parte psicológica también no dejemos que la red social se caiga y lo tratemos como una persona con discapacidad y lo limitemos potencialmente a lo que es capaz de hacer. En particular, a mí me costó mucho trabajo porque vi un avance de volver a empezar a caminar y el permitir o el tener miedo que vuelva a salir o estar en el metro o estar en el camión, tenía miedo que se cayera, me decía él que le permitiera volver a experimentar lo que era ser independiente. Entonces que él me iba en este caso, a demostrar que podía volver a caminar y a estar solo en la calle y que yo le dejara estar nuevamente solo, ¿no? Entonces, creo que es algo que uno debe de permitir el que nuevamente se reincorpore al ámbito social, vuelva a sentir seguridad de que es capaz de hacerlo y no invalidarlo en esta cuestión de pensar que ahora uno es la que se debe hacer cargo y esto haga que uno pierda la cuestión social tan importante, en este caso para un adolescente. Y que siempre que estamos en enfermedades que no conocemos, pues empezamos a alimentar esta parte. Entonces creo que la parte médica es importante en un diagnóstico oportuno, la parte psicológica, emocional, de afectividad es otra también importante para el manejo del sistema anímico en las personas y el estado de ánimo y la motivación para hacerlo, y la parte social, en donde debemos de vincularlo nuevamente a sus redes de apoyo, a sus amistades, a su independencia y a esta seguridad social para volver a involucrarse. Esto implicará entonces una participación de la psicología en el campo de las enfermedades raras, que implicará una sistematización de apoyo psicológico tanto para los cuidadores y cuidadoras, que eso fue una de las grandes causas por las que yo creo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala un programa de trabajo con la maestría en psicología, con residencia en educación especial, donde lo que atendemos es un apoyo psicológico para cuidadoras y cuidadores familiares de las personas con discapacidad. De tal manera que me vi involucrada personalmente y vi, después de estar en las asociaciones del Guillain-Barré, cuánta necesidad existe para el trabajo del cuidador o la cuidadora familiar, ¿no? Y esta implicará no solo el desgaste y en este caso el manejo del cambio de vida que tiene que hacerse cuando se tiene una persona con discapacidad en casa, sino también el manejo del
del autocuidado, el manejo de la corresponsabilidad familiar, el manejo lo que implica la independencia de las personas con discapacidad y bueno, toda una serie de temáticas que hoy por hoy trabajamos en el programa y que fue creado y que seguimos trabajando en él tanto en línea como presencial, como uno de los servicios básicos que da esta residencia en educación especial dentro de la maestría de psicología del posgrado de la UNAM y que es producto de esta experiencia que tuve frente a lo que sería una enfermedad rara como es el Guillain-Barré. Les agradezco su atención y muchas gracias.